Bienvenidos al podcast número 5 de nuestro canal Profesor Osil. Todas las semanas estaremos compartiendo un interesante artículo asociado a la educación. El aprendizaje y la educación musical. ¿Qué? Exacto, hoy nos vamos de viaje. Un viaje. Un viaje en el tiempo. Me encanta para explorar algo que a veces damos por sentado. La notación musical. Esos simbolitos que nos permiten leer y escribir música, descifrar melodías de hace siglos. E incluso compartir nuestras propias composiciones. ¿Pero has preguntado alguna vez? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos desde las antiguas tablillas de arcilla hasta la partitura moderna? Es una historia larga, ¿Verdad? llena de giros inesperados Como un laberinto. y personajes fascinantes, sí. Prepárate para descubrir. Cómo la humanidad ha intentado, a lo largo de los siglos, capturar la magia de la música en un lenguaje escrito. Me encanta. ¿Suena a una investigación detectivesca? Totalmente. ¿Por dónde empezamos? Nuestra primera pista nos lleva a la antigua Mesopotamia, Mesopotamia. hace unos 4000 años. Allí se encontraron tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, que aunque no eran partituras como las conocemos, ¿Pasa? servían como guías para los músicos. Guías. Sí, Algo así como las tablaturas que se usan hoy en día para guitarra. exactamente. Qué interesante. Imagina que en lugar de notas tenías indicaciones de qué cuerdas pulsar en un instrumento. ¡Wow! Es fascinante pensar que incluso en épocas tan remotas ya existía la necesidad de plasmar la música de alguna forma. Es como si la música siempre hubiera buscado una manera de ser preservada, De dejar una huella. de ir más allá del momento efímero en que suena. Exacto. Y hablando de plasmar la música, ¿no se encontraron también jeroglíficos en Egipto con representaciones musicales? Cierto. Y no solo jeroglíficos. No. También hay frisos en las pirámides que muestran a maestros dirigiendo pequeños conjuntos instrumentales. Qué interesante. Es una prueba más de la importancia que la música tenía en las culturas antiguas. Ok, sigamos la pista. Después de Mesopotamia y Egipto, ¿a dónde nos lleva nuestra investigación? A la antigua Grecia, Grecia. donde la música no era solo un arte, Ajá. sino un elemento central en la educación y la filosofía. Interesante. De hecho, tenían un concepto llamado musique. ¿Musique? Suena interesante. ¿Qué significa exactamente? Para los griegos, la musique no se limitaba solo a la música, sino que abarcaba también la poesía, la danza y la educación. Creían que la música era esencial para el desarrollo integral del individuo. Interesante. Una idea que todavía hoy resuena en muchos sistemas educativos. Es increíble cómo ideas tan antiguas siguen vigentes. Ay. ¿Y qué hay de la notación musical? ¿Cómo representaban los griegos las notas y las melodías? Pues utilizaban las letras de su alfabeto para denotar las notas musicales. Qué práctico. Algo que seguramente les resultaría muy práctico a los estudiantes. ¿Qué? Su escala fundamental era la dórica. Que era descendente, y a partir de ella desarrollaron los modos, Ah. precursores de las escalas modernas. Es como si estuviéramos viendo las semillas de la música que conocemos hoy en día. Totalmente. Pero si las letras representaban las notas, Ajá. ¿tenían algún sistema para indicar el ritmo? Esa es una excelente pregunta, y la respuesta es que todavía no. No. Aunque los griegos desarrollaron un sistema complejo para la teoría musical, la notación rítmica precisa tardaría aún varios siglos en aparecer. Ya veo. Es como si nuestro rompecabezas musical se fuera completando poco a poco. Sí, paso a paso. ¿Y qué hay de las composiciones griegas? ¿Se conserva Bueno, alguna? de la antigua Grecia nos llega una joya musical única, ¡Ay! el epitafio de Seikilos. El epitafio de Seikilos. Es la única composición musical completa de esa época que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¡Wow! Imagina una melodía melancólica grabada en una lápida, ¡Qué interesante! una especie de mensaje musical a través de los siglos. ¡Wow! Debe ser conmovedor escuchar esa música sabiendo que se compuso hace tantos siglos. Sí. ¿Y qué dice la letra? Habla sobre la brevedad de la vida y la importancia de disfrutar cada momento. De hecho, hay una frase que me parece especialmente conmovedora. ¿Cuál? Mientras vivas, brilla. No te aflijas nunca. La vida se da por poco tiempo y el tiempo exige su tributo. Es increíble cómo la música puede conectar con emociones tan universales y atemporales. ¿Verdad? Es como si el compositor estuviera hablando directamente con nosotros a través de los siglos. A través del tiempo. Ok, hemos viajado por Mesopotamia, Egipto y la antigua Grecia. Un recorrido fascinante. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora en nuestra búsqueda de la notación musical? Nuestra siguiente parada es Roma, Roma. donde las conquistas militares también llevaron consigo una expansión de la cultura griega, incluyendo su música y su sistema de notación. Claro, es como si la música viajara de polizón en las legiones romanas, extendiéndose por todo el imperio. Exactamente. Y con la llegada del imperio bizantino, ¿la notación musical experimentó nuevos cambios?
incorporando influencias orientales al sistema alfabético griego. Sí. Imagina la mezcla de culturas, la fusión de sonidos, Una explosión de creatividad. un crisol musical en plena ebullición. Totalmente. Te lo puedo imaginar. Y con todos estos cambios e influencias, Ajá. ¿qué pasó durante la Edad Media? ¿Se mantuvo el sistema griego o surgieron nuevas formas de notación? Bueno, durante la Edad Media, la preocupación principal era preservar las tradiciones musicales que se habían transmitido de forma oral durante siglos. Claro. La escritura musical aún no era lo suficientemente sofisticada como para reemplazar la tradición oral. Claro, imagínate, intentar aprender una sinfonía completa solo de oído. Sería un reto enorme. Debía ser un reto enorme para los músicos de aquella época. Sin duda, y en este contexto surge la notación neumática, Neumántica. que se usaba principalmente para los cantos gregorianos. Cantos gregorianos. Los neumas eran símbolos gráficos que indicaban grupos de notas y la dirección de la melodía, pero no la altura exacta de los sonidos. Es decir, los neumas eran más bien una ayuda para la memoria Exactamente. que una representación precisa de las notas. Imagina que tienes una canción en la cabeza, pero no sabes cómo escribirla. Ah, Los neumas te ayudarían a recordar la melodía general, pero tendrías cierta libertad para la interpretación, Entiendo. Es como si la notación musical estuviera dando sus primeros pasos, dando forma a su lenguaje. buscando la mejor forma de representar la complejidad de la música. Así es. Y para intentar especificar la altura de las notas, sí. se empezó a utilizar el alfabeto, primero el griego y luego el latino. Qué interesante. Imagina el caos que debía ser para los músicos de la época intentar descifrar todos estos sistemas diferentes. Uf. Suena a una época de mucha experimentación y creatividad en el mundo de la notación musical. Una época de búsqueda. ¿Y cuándo aparece la figura clave que revolucionaría la notación musical para siempre? Nuestra siguiente pista nos lleva al siglo de Ominda, Siglo X. donde conoceremos a un monje benedictino llamado Guido d'Arezzo, Guido d'Arezzo. el gran innovador. He oído hablar de él. Es considerado el padre de la notación musical moderna. Sin duda. ¿Qué hizo exactamente para merecer este título? Prepárate para descubrirlo en la siguiente parte de nuestro viaje musical. No puedo esperar. Nos vemos en la segunda parte de esta fascinante investigación sobre la historia de la notación musical. Retomemos nuestra investigación con Guido d'Arezzo, Guido d'Arezzo. un personaje que, como un buen detective, supo observar los problemas de la notación musical de su época y encontrar soluciones brillantes. Me encanta la analogía del detective. ¿Verdad? Es como si Guido d'Arezzo hubiera encontrado las piezas del rompecabezas musical Exacto. y las hubiera ensamblado de una forma innovadora. ¿Un verdadero visionario? ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones? Bueno, en primer lugar, refinó el canto litúrgico, estableciendo un sistema más preciso para su notación. Pero su mayor logro fue la creación del tetragrama, Tetragrama. el precursor del pentagrama moderno, el pentagrama. Imagina el impacto de poder visualizar las notas musicales de forma clara Claro, y ordenada en un sistema de líneas. claro. Es como si hubiera inventado el mapa de carreteras de la música, Exacto. permitiendo a los músicos orientarse con mayor precisión. Una guía visual para el sonido. ¿Y qué me dices de ese sistema de sílabas para nombrar las notas? Sí. ¿No fue también invención suya? Exactamente. Ut, res, mi, fa. Guido d'Arezzo desarrolló un sistema para nombrar las notas usando sílabas. Ut, res, mi, fa, sol. Claro que sí. Esas sílabas son la base de la educación musical en muchas culturas. Sin duda. Recuerdo haberlas cantado en mis primeras clases de música. Exacto. Lo curioso es que Guido d'Arezzo las inventó como una herramienta pedagógica para enseñar a los niños a cantar. En serio. ¿Quién hubiera imaginado que una simple ayuda para los pequeños se convertiría en la base de la notación musical moderna? Es increíble cómo una idea sencilla puede tener un impacto tan grande. A veces las mejores soluciones son las más simples. Es como si Guido d'Arezzo hubiera sembrado una semilla que ha dado frutos a lo largo de los siglos. Una semilla que ha florecido en un árbol musical gigantesco. Y no se detuvo ahí. Guido d'Arezzo también contribuyó al desarrollo de las figuras musicales y los valores rítmicos, sentando las bases para la polifonía. Así es. Imagina la revolución musical que supuso poder representar no solo la altura de las notas, sino también su duración Claro. y la forma en que se combinaban en el tiempo. Es como si la música hubiera adquirido una nueva dimensión, Una nueva capa de expresión. una complejidad y riqueza expresiva sin precedentes. Sin duda. Guido d'Arezzo sí que era un genio, Un genio adelantado a su tiempo. pero su sistema de notación era perfecto. Bueno, No tenía ninguna limitación.
como todo sistema innovador, también tenía sus retos. Ah, sí. Su sistema de solmización, Ajá. basado en acordos, grupos de 6 notas, Ajá. era relativo. Es decir, una misma sílaba podía representar diferentes notas dependiendo del desacuerdo en el que se encontrara. Entiendo. Es como si tuvieras que cambiar de mapa musical cada vez que te movías a una tonalidad diferente. Exacto. Debía ser bastante complicado para los músicos. Sí, podía resultar un poco complejo, Claro. especialmente a medida que la música se volvía más elaborada Ajá. y se usaban más alteraciones. ¿Y cómo se resolvió este problema? Eh. ¿Acaso hubo otro detective musical que llegara para mejorar el sistema de Guido Arezzo? El sistema de Guido Arezzo fue evolucionando a lo largo de los siglos. Ajá. Con el tiempo se introdujeron nuevas alteraciones, Ajá. como el fa sostenido, el do sostenido y el mi bemol, Claro. para poder representar todas las notas de la escala cromática. La música no se iba a quedar limitada por un sistema de notación, por muy ingenioso que fuera. La creatividad siempre encuentra la manera de expresarse. ¿Y qué pasó con los ejacordos? Ah, ¿Se siguieron usando o fueron descartados? en el siglo XVIII se simplificó el sistema de solmización. Abandonando los ejacordos y conservando solo el ejacordo natural. Interesante. Es decir, se optó por un sistema más simple y directo para nombrar las notas, Es como si la notación musical hubiera pasado por un proceso de depuración, eliminando lo superfluo, eliminando elementos innecesarios y quedándose con lo esencial. buscando la máxima claridad. Es fascinante ver cómo la notación musical ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, Adaptándose a las nuevas necesidades. adaptándose a las necesidades de la música y los músicos. Un lenguaje en constante evolución. Es fascinante cómo la notación musical ha servido como una especie de diario a través de los siglos, capturando la evolución de la música desde los cantos gregorianos hasta las complejidades del siglo XX. ¿Te imaginas lo diferente que sería nuestra comprensión de la música si no tuviéramos acceso a esas partituras antiguas? Sería como si nos faltaran piezas clave del rompecabezas musical. La notación musical nos permite no solo interpretar la música del pasado, sino también comprender el contexto en el que fue creada las ideas y técnicas de los compositores de cada época. Hablando de compositores, ¿cómo crees que la notación musical ha influido en el proceso creativo? ¿Es simplemente una herramienta para registrar las ideas musicales o puede llegar a ser una fuente de inspiración? Esta es una pregunta muy interesante. Yo creo que la notación musical puede ser ambas cosas, una herramienta para plasmar las ideas y también una fuente de inspiración. Imagina un compositor frente a un pentagrama en blanco, las líneas y los espacios se convierten en un lienzo donde puede dar rienda suelta a su imaginación. Es como si el pentagrama fuera un mapa de posibilidades musicales esperando a ser explorado por el compositor. Exactamente. Y a veces el simple acto de escribir una melodía o una armonía en el pentagrama puede desencadenar nuevas ideas, nuevas conexiones musicales que no se le habían ocurrido antes. La notación musical puede actuar como un catalizador de la creatividad. Es fascinante cómo algo tan aparentemente técnico como la notación musical puede tener un impacto tan profundo en el proceso creativo. Y bueno, ya para ir cerrando este viaje a través de la historia de la notación musical, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué es lo más importante que debemos recordar sobre la importancia de este lenguaje musical? Yo creo que lo más importante es recordar que la notación musical es un puente que nos conecta con la música de todas las épocas y culturas. Es un lenguaje universal que nos permite comprender, interpretar y compartir la riqueza y la diversidad del mundo musical. Un mensaje perfecto para cerrar este capítulo de nuestra exploración musical. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo descifrando los misterios de la notación musical. El placer ha sido mío. A todos ustedes, queridos oyentes, les invito a que sigan explorando el fascinante mundo de la música, descubriendo nuevas melodías, nuevos ritmos, nuevas formas de expresión musical. La aventura musical no tiene fin. Hasta la próxima.